que están en contra de los propósitos de Dios. Amén. Se opone librando una batalla frontal contra Dios y contra toda su creación, como es ilustrado, por ejemplo, en el libro de Job. Ustedes han leído el libro de Job. Amén. Hay una batalla allí en los cielos. Ustedes ven en el capítulo 1 que cuando se reúnen los hijos de Dios, dice la palabra. Ahora interprete hijos como los creados por Dios, amén, no los nacidos de Dios, amén, porque ahí dice, y entre ellos Satanás. Satanás tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De ir por toda la tierra a mirar cómo destruir lo que Dios ha creado. Y usted también ve en el libro de Daniel, en los capítulos 9 y 10 de Daniel, que la guerra también se libra en la tierra. Amén. Y en la Biblia usted va a encontrar muchas veces esta ilustración de que Él libra batalla en la tierra. Y nosotros reconocemos y entendemos que el conflicto es real, que ocurre. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bien. Ahora, hoy comenzamos a despejar la otra pregunta. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es? Definiendo con mayor precisión y claridad la naturaleza de Satanás. Porque para tener un entendimiento claro de lo que está pasando en el mundo, depende en cierta manera de lo que el adversario está haciendo. Amén. Amén. Usted puede ver por sus estrategias, por la manera en cómo opera, usted puede llegar a comprender cómo es Satanás. Una advertencia de Pablo en la epístola de los Corintios, por ejemplo, porque entre mejor nosotros sepamos esto, y Pablo lo decía, es bueno conocer a nuestro adversario. ¿Amén? Entre mejor nosotros sepamos cómo actúa, mejor estaremos preparados para defendernos contra sus estrategias. Recuerden ustedes, en el capítulo 6 de Efesios, Pablo advierte, y esto es muy interesante, mis hermanos, que nosotros siempre lo tengamos en mente. Acuérdense que esto es por fe y no por vista. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra qué. ¿Eso qué quiere decir? No es contra las personas que vemos que están a nuestro alrededor. ¿Amén? No es contra ellos, aunque a través de ellos se manifiestan las cosas de Satanás. Pero dice Pablo, no se enfoque en las personas, no se enfoque en el que le está queriendo hacer daño, en el que la maltrata o lo maltrata, en el que lo insulta. No se enfoque en el que se aprovecha de usted. Todo está bajo un dominio, y es un dominio de huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Amén. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros miramos a los humanos, a las personas, y contra ellas es que queremos desquitarnos. Aún los cristianos. Amén. Entonces Pablo nos advierte, conozcamos esto, entendamos contra quién es nuestra lucha. Amén. Y no es contra las personas, es contra Satanás. Ahora, hay algunas cosas que nosotros debemos decir acerca de cómo no es Satanás. Y lo más importante de todas es que Él no es como Dios. Amén. Amén. Veamos las razones para esta afirmación. Es muy importante que nosotros entendamos que aun cuando Satanás tiene poder, no puede hacer nada como Dios lo hace o como Dios lo hizo. Amén. Amén. Ahora, número 1, Satanás no es autoexistente. Amén. Él fue creado. Todo ha sido creado por Dios, quien existe, quien es. Él es la fuente de todo. Amén. Él es una criatura, Satanás es una criatura, lo cual lo coloca de manera suprema en una posición inferior a Dios. Amén. En segundo lugar, ahora sí, Satanás, mucha gente lo idolatra y lo adora y todo esto.
pero él está bajo el dominio de Dios. Amén. Ahora, hay algo bien interesante que nosotros debemos entender. Y para esto es fe. Escúchenme. Esto es fe. Tal vez usted no lo ha experimentado. Pero el dominio de Satanás solamente se puede ejercer, lo puede ejercer cuando Dios se lo permite. Amén. 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 Entonces, en segundo lugar, como es criatura, es creado, él no es soberano. Satanás gobierna un dominio de demonios. Amén. Pero él no gobierna más allá de los límites de ese confinamiento de gobierno que Dios le ha dado. Amén. Amén. De hecho, Satanás nunca le ha quitado el gobierno a Dios. Amén. Entonces, si usted entiende esto y cree lo que enseña la Escritura, es claro que la rebelión de Satanás fracasó de manera total. Amén. Amén. La manera apropiada de ver a Satanás es en el exilio. Él ha sido exiliado a la tierra. Perdón. Acuérdense que él estaba en una posición celestial muy importante y fue arrojado con todas sus huestes a la tierra. Él nunca derrocó a Dios del gobierno. No pudo. Amén. Él está atrapado como si estuviera encadenado. Usted piense que él tiene cierta posibilidad de moverse y de actuar, porque Dios se lo ha permitido. Y sus cadenas, esas cadenas, piense como si él estuviera de alguna manera con unas cadenas atadas a su ser, y esas cadenas tuvieran una dimensión, y él puede estirarse hasta donde se lo permite la cadena. ¿Amén? Se estira hasta cierto punto, y ese punto es hasta donde Dios le permite ir y no más allá de eso. Él opera de manera total dentro de esa esfera que Dios le permite. ¿Amén? Ahora, yo sé que algunos estarán pensando, pero ¿y por qué Dios permite eso? Yo traté de contestar el domingo pasado, y esto fue algo que yo deduje de lo que estudio, ¿no? Y yo creo que hubiera sido muy sencillo para Dios eliminarlo. Lo deshago, lo desaparezco, deja de existir. Pero yo creo que en todo Dios tiene que enseñar algo, y esto es siempre para su gloria. ¿Qué quiero decir? Dios le permite a él, hasta cierto punto, le va a permitir a él un accionar para que sobre todo todas esas legiones, todos esos ejércitos de ángeles que hay, tanto buenos como malos, entiendan que Dios no puede ser derrocado. Amén. Y esa es la soberanía de Dios. Ahora, si nosotros entendiéramos, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos el Espíritu Santo, amén, si entendiéramos por qué tenemos el Espíritu Santo, entenderíamos y sabríamos que Satanás va hasta donde nosotros se lo permitimos. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, entonces el apóstol Pablo nos da una indicación de que Dios inclusive usa a Satanás para cumplir con sus propios fines. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pablo dice que le fue dado un aguijón para abofetearlo. Amén. 12:17, segunda de Corintios. Y lo voy a leer. Y para que la grandeza, escuche bien esto. Pablo está hablando de sí mismo. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones, ahora recuerde usted que todo lo que escribió Pablo está bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. A él, el Espíritu Santo, le estaba dando unas revelaciones tremendamente inmensas. Amén. Amén. Entonces, para que esas revelaciones que él estaba entendiendo, recibiendo de Dios,
no me exaltasen desmedidamente, o sea, para que él no se creyera, para que él no llegara a la posición de Satanás, cuando era ese hermoso, querubín, grande, protector, poderoso, sellado de sabiduría, no le pasara eso, amén. Satanás se la creyó y creyó poder destituir a Dios, reemplazar a Dios en su trono, amén. Para que esa revelación de Dios no lo exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, algo que lo mantuviera en la tierra, algo que sujetara sus pies y no dejara que se elevara. ¿Amén? Algo que le recordara, usted es un humano y tiene debilidades. Usted no es Dios. Le fue dado un mensajero, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, ¿cómo es esto que Pablo, semejante hombre de Dios, tuviera un mensajero de Satanás todo el tiempo, humillándole, diciéndole, débil? 7, no 17, 7. ¿Ah? Es 7. Es 7, Sí. es que 2 es 7. 2, 7. 12, 7. Segunda, 12, capítulo 12, versículo 7. 7. Yo no dije eso, no. Es que 17. 17. Qué pena, es 7. Es el 7. Entonces, escuche, ¿cómo es que Satanás, y esto es para los cristianos que no entienden algo, bueno, y yo no sé si estamos transmitiendo o no, creo que no. Sí, no pero estamos importa, grabando para ojalá me después. oigan. Y ojalá me oigan. ¿Cómo es posible que haya cristianos que piensen que otro cristiano no se puede enfermar? ¿Cómo es posible que piensen que un pastor, por ser pastor, deja de ser humano y tal vez no puede pecar? No estoy hablando de que pueda pecar, de que tiene permiso de pecar. Amén. ¿Me entienden esto, cierto? Yo no estoy autorizando el pecado, al contrario, como Pablo dijo, no pequen, pero puede pecar. Me explico, en su carne hay debilidad y en algún momento puede fallar. En algún momento se puede enfermar, en algún momento se puede deprimir, en algún momento se puede angustiar. Amén. Fíjense, a Pablo, semejante varón de Dios, Dios permite que Satanás envíe un demonio para que lo abofetee. Ahora, no me pregunten qué clase de debilidad era la que tenía, no tengo ni idea, yo no viví en ese tiempo ni fui compañero de Pablo. Amén. No supe cuál era su debilidad. La Biblia no es explícita en esto. Pero había una debilidad en Pedro, en Pablo. Amén. Entonces, fíjense, Pablo lo dice, me fue dado un aguijón de parte de Satanás para que me abofetee. Ahora, ¿qué es una bofetada? ¿Quién quiere dejarse dar una bofetada? Yo se la doy con toda. ¿Quién? Para ver cómo se siente. ¿Cómo se siente usted si alguien viene y le da una bofetada? Humillado. ¿Mal? A mí me da una piedra. A mí me daría de todo. Un coraje, para no decir otra palabra. Amén. Sí, coraje, gracias, hermano. Y esto tiene la finalidad de hacerlo estar consciente permanentemente de su propia debilidad. Amén. Así es. Amén. Para que él entendiera que él no era perfecto. Amén. Ese aguijón de la carne era un mensajero de Satanás que le recordaba que él era frágil. Amén. Dios, de hecho, estaba permitiendo que Satanás hiciera algo que redundara para su gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Pablo se quejó ante Dios. Pablo, por favor, quítame esto. Quítame 3 veces. Le clamó al Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa, Mr. Pablo? Bástate de gracia. Descansa en eso. Yo te perdoné. Yo salvé tu vida. Yo te rescaté. Yo hice que tú estuvieras conmigo. Que eso te basta. Amén. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué me apartará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Miserable de nosotros. ¿Quién? Pero sabe una cosa, bendito
nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sí, nos va a quitar de este cuerpo, nos va a dar un nuevo cuerpo glorioso para Él, para su propia gloria. Amén. Amén. Ahora, Satanás opera en rebelión. Amén. Pero inclusive su rebelión fracasa conforme Dios lo usa para cumplir sus propios fines. Amén. Satanás entonces no es como Dios. Amén. Él no es autoexistente y no es soberano. Amén. Ahora, en tercer lugar, no es omnipotente. Él no es todopoderoso. Es poderoso, pero no es todopoderoso. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Wow. Amén. Nuestros tiempos se alegrarían de aquí al cielo. Amén. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿y quién es el que está en ustedes? En la forma, en la persona del Espíritu Santo. Amén. En la persona del Espíritu Santo. Es el que está en nosotros. Satanás es mucho menor, por mucho, que el Espíritu Santo. Amén. Amén. Satanás no es omnisciente, él no conoce todo. Hay cristianos, supongo yo que durante años, han discutido la idea de que si Satanás puede o no leer sus pensamientos. Y hasta donde yo puedo entender la Biblia, mis hermanos, no hay afirmación que muestre eso. Amén. No la hay. Escuchen, hay muchas cosas que a nosotros nos han enseñado mal. Cuando usted hable de parte de Dios, hable lo que dice la Biblia. No hable lo que a usted le han enseñado y le parezca. Si usted no puede comprobar lo que usted dice con la Biblia, es mejor que ni hable. Amén. Amén. Es mejor que ni hable. Porque se puede exponer a que usted sea usado por Satanás para crear una doctrina falsa. Amén. Entonces, la razón por la que yo creo que Satanás no conoce todo es porque Satanás es un ángel. Amén. Y los ángeles no conocen todo. Mire, hay un versículo muy interesante, yo creo que usted lo ha leído. Está ilustrado ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12. Primera carta de Pedro 1, 11 y 12. Y mire esto, mis hermanos, esto es sorprendente. Escudriñando qué persona, qué tiempo. Bueno, voy a ir atrás un poquitico. Primera de Pedro 11 y 12. ¿Alguien se acuerda dónde está Pedro? Muy bien, ahí está. Ahí lo encontré. Entonces dice, vámonos desde el versículo 10. Y escuchen esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora recuerden cuál era el oficio del profeta. ¿Cuál era? ¿Adivinar? No. ¿Decir lo que se le ocurría? Él simplemente era como un parlante de Dios. Transmitía lo que Dios decía. Amén. Ahora, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuche, ¿cómo? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Amén. No fueron ellos de su mente, sino lo que decía el Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora miren 12. A ellos, ¿a quiénes? A los que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. 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 No de su propia mente, no de su propio intelecto. A los que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, o sea, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Yo digo nosotros porque eso es después de Jesús, de Cristo. Amén.
Administraron las cosas que ahora os son anunciadas, estas que estamos hablando, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Si alguien dice aquí que vino a hablar de propio, está mal. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo fue escrito por influencia del Espíritu Santo. Enviado del cielo. Y miren la última frase. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿qué me está diciendo esta escritura? Los ángeles no conocen lo que nosotros estamos conociendo. A los ángeles jamás se les reveló lo que a nosotros se nos está revelando. Interesante. ¿No se siente usted privilegiado? Pues yo sí. Es un privilegio grande. Hay algunas cosas que los ángeles no entienden. Y Satanás es un ángel caído. Amén. Por ejemplo, cosas como misericordia, como la gracia, como el perdón, que son incomprensibles a nivel experimental por un ángel. Usted no puede creer, no lo crea. Y si los ángeles de Dios no entienden esto, mucho menos hay razón para creer que un corrupto ángel caído del cielo lo comprenda. Amén. No hay indicación en las Escrituras de que Satanás puede leer nuestros pensamientos. Ahora, escuche esto. Él es bastante bueno en predecir nuestra conducta. Porque Él ha tenido mucho tiempo para trabajar en la naturaleza humana. Y Él puede identificar mediante actitudes nuestras, mediante acciones nuestras. ¿Cuáles acciones? Las buenas, las de misericordia, las de bondad o las que Él ha generado en nosotros, que son las de envidia, de egoísmo, de disolución, de contienda, de ruina, de pecado. Él se da cuenta de esas acciones, amén, y en cierta manera se da cuenta de lo que está pasando en el interior por nuestras acciones. La palabra lo dice. En lo que hay en el corazón, abra la boca. En donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Es predecible para Satanás también. Amén. Entonces, dice la Escritura que él anda ¿qué? Como león rugiente. Acechando. ¿Usted recuerda a Job? Dios le preguntó, ¿y dónde estabas? Oye, yo estaba yendo por ahí mirando. ¿Qué está mirando? ¿Cómo es tu conducta? Las actitudes. ¿A qué es que tú le tiras? ¿Tú eres envidioso? ¡Ah! Este me sirve para mis planes. ¿Tú eres chismoso? ¡Ah! Este es perfecto para mis planes. Amén. Pero Él no es omnisciente. No lo es. Ahora, una buena ilustración del hecho de que Satanás no conoce todo es su propia confusión para actuar sabiamente. Por ejemplo, el ejemplo más típico. Si Satanás pudiera conocerlo todo, él nunca jamás hubiera llevado a Jesús a la cruz. Claro. Amén. Porque Jesús en la cruz lo derrotó. Lo despojó de su poder. Amén. Si él hubiera conocido todo, habría sabido que la cruz era el golpe mortal sobre su cabeza. Él no es omnisciente. Satanás tampoco es omnipresente. Amén. Y esto hablamos un poquitito. Ustedes recuerdan, si lo leyeron, ahí en Daniel capítulo 9 y 10. Los ángeles tienen límites y particularmente los que se corrompieron. ¿Recuerdan la historia de Daniel 9 y 10? Bueno, alguien estaba interrumpiendo que llegara. ¿Era quién? ¿Era Satanás? ¿O era? ¿Quién era? Satanás. Bueno, leamos, tenemos esta vez. Entonces, por alguna razón en la Biblia, mis hermanos, acuérdense ustedes de algo. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Amén. 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 Pastor está diciendo que Dios no puede hablarle a alguien. No, yo no estoy diciendo eso. Dios puede hablarle hoy en día a alguien.
Y si lo quiere hacer audiblemente, lo va a hacer audiblemente. Pero lo que Él quiere que nosotros conozcamos está aquí escrito. Amén. Usted quiere entender el propósito de Dios para la humanidad, cómo es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su plan. Lea la Biblia, estúdiela. Ahora, si en la Biblia están los nombres de Satanás, y usted los ha leído allí, amén, yo creo que es la mejor manera de ver cómo es Él a través de esos nombres. Amén. Porque esos nombres y esos títulos son dados para describir la naturaleza de Satanás. Amén. Entonces, por ejemplo, Él es llamado Satanás. Satanás. No se trata de que miremos todas las escrituras donde habla de Satanás. ¿Amén? Porque si usted va a una concordancia buena, va a encontrar que es llamado Satanás 52 veces en toda la Biblia. Pero déjenme darle unas 2 o 3. Por ejemplo, Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Amén. Allí lo llama Satanás, lo nombran Satanás. Y esa palabra Satanás es una palabra de origen hebreo que significa, adversario o alguien que se opone. Amén. ¿Adversario de quién? De Dios. Y en términos secundarios, Él es el adversario de los ángeles santos de Dios. Usted, por ejemplo, ahí encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y va a ver que Satanás está peleando con el ángel Miguel y los ángeles de Dios. Amén. También es el adversario del pueblo de Dios, de aquellos quienes nos hemos identificado con el Señor Jesucristo. Usted es un objetivo militar. Amén. Amén. Ahora, no se vaya a dibujar usted como un blanco a quien Satanás le va a disparar todo el tiempo, pero usted es un objetivo militar. Es llamado también el diablo, término que es usado 35 veces en la Biblia. Significa uno que calumnia, uno que hace tropezar mediante calumnia. Calumnia, bien interesante. Miren, mientras vamos hablando de esto, haga un ejercicio, mi hermano. Haga un ejercicio. Si la mentira, si el engaño, si el pecado en general viene de Satanás, cuando yo calumnio a alguien, ¿a quién le estoy haciendo el juego? Al diablo. Al diablo. Amén. Simplemente estoy en la estrategia de destrucción de Satanás. Amén. Cuando yo digo una mentira y la mentira es de Satanás, ¿bajo el servicio de quién me estoy poniendo? Cuando yo cojo algo de otra persona, en otras palabras, robo, y Satanás es el quien roba, ¿a quién le estoy haciendo el juego? Entonces Satanás hace caer por medio de la calumnia. Amén. ¿Calumnia a quién? Calumnia a Dios, calumnia a Cristo, calumnia al Espíritu Santo, calumnia a la iglesia, calumnia a la Biblia, calumnia la doctrina verdadera, la tergiversa. Amén. Amén. Calumnia la virtud de los cristianos, difama todo lo que inclusive se relaciona a Dios. Y esa es su naturaleza. Amén. Esta es la razón por la que algunas veces es muy difícil para un cristiano existir con una buena reputación en el mundo. ¿Usted sabe cuánto habla el mundo de los cristianos? ¿Cuánto habla el mundo de los pastores? Amén. ¿Qué es lo primero que le dicen a usted sobre la iglesia cristiana, sobre los pastores? Tenga cuidado. Que son unos Ladrones. ladrones. Tenga cuidado.
Calumnia. Calumnia. Ahora, yo no estoy diciendo que no existan los pastores de Satanás. Existen. Los maestros de Satanás existen. Los profetas de Satanás existen. Los apóstoles de Satanás existen. Amén. Amén. Pero ha usado a estos hombres disfrazados de eso para desprestigiar la obra de Dios. Amén. Entonces hay que tener discernimiento. Amén. Amén. Ahora, la razón por la que para a veces a algún cristiano existir con una buena reputación en el mundo es porque el mundo está en manos del maligno, como lo dice ahí en 1 de Juan 5:19. Usted ve ahí que el mundo está en manos de Satanás, del maligno. Amén. Amén. Ahora, Satanás también es llamado la serpiente antigua. Usted ve en Génesis capítulo 3, por ejemplo, lo vemos como una serpiente. ¿Amén? En segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Déjenme leerles esta. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, mira, escuche bien. Ese versículo es muy importante, por eso lo puse ahí. Vuestros sentidos pueden ser, segunda de Corintios 11:3. Vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Es su cuerpo? ¿Es su espíritu? ¿O qué es de usted lo que puede ser extraviado? ¿Cómo es que usted puede ser extraviado? ¿A través de qué? De los sentidos. De los sentidos. Amén. ¿Y los sentidos qué son en su cuerpo? Ventanas. Las Ventanas. ventanas del alma. En otras palabras, ventanas son las que usted puede correr para que entre la influencia del maligno por sus sentidos. Amén. Amén. Escuche, cristiano. Bien, cristiano me está dando. Amén. Escuche, cristiano. Amén. Cristiano. Amén. Sellado por el Espíritu Santo. ¿Hay alguno que es cristiano sellado por el Espíritu Santo? Amén. Usted no puede ser poseído por un demonio. Usted sí puede ser extraviado por culpa de que sus sentidos no los tiene emparejados con la palabra de Dios. Amén. Y se expone. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que está tocando? ¿Qué es lo que está probando? Amén. Amén. Esos son sus sentidos. Ahora, no todo conviene, dice Pablo. Escudriñelo todo, pero no todo edifica. Así es. Amén. Amén. Entonces, pastor, es que yo quería escudriñar a qué servía el whisky. Y me tomé unas 10 y no me supo a nada, pero quedé borracho y me expuse. Se volvió alcohólico. Quería experimentar la marihuana y se volvió vicioso. Quería experimentar una mujer ajena y se volvió un fornicario, un adúltero. Amén. Amén. No se meta donde usted sabe que va a caer. No lo haga. Ahora note que la característica en esa escritura que está aparentemente conectada con la idea de serpiente antigua es esta: astucia, sutileza, poder engañador. Amén. Ahí está. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. Amén. Aquí está la naturaleza del diablo. Esa es la naturaleza de Satanás. Es astuto, es engañador, es seductor, es convincente a la vez. Amén. Otro nombre bien diferente es como es llamado en Apocalipsis 12, 3, 7 y 9. El gran dragón. El gran dragón. ¿Y qué indica el gran dragón? Es usado para indicar el poder y capacidad de destruir
que tiene Satanás. Él es visto, para aquellos que dicen que Satanás ya no existe y no tiene poder, pues en Apocalipsis, cuando se resume todo, fíjense que lo están identificando como el gran dragón, o sea, tiene poder. ¿Amén? Tiene capacidad de destruir, es visto como alguien que está encabezando el ejército de demonios. Ahora, también es llamado por otro nombre de animal. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, él es llamado un león rugiente, entre otros nombres que aparecen ahí mismo de esa criatura: el diablo, Satanás, el león rugiente. Ahora, bien interesante, ¿quién ve programas de animalitos? Yo. ¿Y saben una característica de cuando el león ruge? ¿Cuándo ruge un león? Es bien interesante, porque ¿por qué está el león rugiente? Para marcar territorio. Bueno, el león rugiente no es como el gato. Está en como búsqueda, el tiempo. está hambriento, está hambriento. Mire, el león no ruge cuando va detrás de su presa. Porque si rugiera, no es pánico. Amén. Va a saber que ahí viene y arranca y se va. Va sigiloso. Y usted ve que un león, a pesar de que es un animal grandote, ¿cuántos han visto en persona? En un circo. Es un animal grande, Oh, más o menos de 2 metros, ¿cierto? De envergadura. ¿Verdad? Y fuera de eso pesa más o menos como unos 200 kilos, algo así. ¿Usted se imagina la agilidad que tiene el león? Semejante tamaño para ir detrás de una presa. Es bien sutil, búfalo. es bien suave, es bien astuto. Entonces, el león ruge cuando tiene ya a su presa. Cuando definitivamente esa presa No va a escapar. tiene escapatoria. Amén. Amén. Cuando ya está seguro de su victoria, ruge antes de devorarla. Entonces, mi hermano, cuando usted oiga que el león está rugiendo, ya está perdido. Eso es como para demostrar su dominio, ya cuando Amén. Todo esto, todos estos nombres, todos estos títulos, lo que están enseñando es características de Satanás. Amén. Él tiene un poder, tiene un dominio, él tiene cierta agilidad, cierta capacidad de engañar y atrapa a sus presas. Pero cuando usted oye entonces, mi hermano, que el león le está rugiendo por allí, ¿sabe qué haga? No. Persínese. Porque usted ya está en problemas. O sea, cuando usted ve que ya lo están citando a la corte, que ya le van a quitar y que esto y lo otro, ya el león lo tiene atrapado. Cuando usted ve que lo llamó el abogado a cobrarle la deuda, ya el león lo tiene atrapado. Ay, pues, Cuando usted ve que su mujer le está dando palos por la cabeza porque es infiel, usted ya está atrapado. No estoy diciendo que ya sea el león, no tiene problema, ya surgió. Usted ya está metido en un problema, a eso me refiero. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Hay otro nombre. Belcebú. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Entonces aquí hay otro nombre. ¿Cuál es? Maligno. Ahora, mire, esa palabra tocar no quiere decir sencillamente un contacto. No, eso es nada. No quiere decir esto. ¿Ven? El maligno no le toca, no quiere decir eso. Lo que quiere decir que no puede el maligno aferrarse a él. Amén. El que es nacido de Dios, espero que todos sean nacidos de Dios. Amén. Satanás no puede aferrarse a usted. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios se aferra a una vida, Satanás no puede aferrarse a esa misma vida. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, usted no puede ser poseído por un demonio. Amén. Ahora él huye cuando nosotros nos resistimos a él. Amén. ¿Y cómo es que nos resistimos a él? Por la oración. ¿Ganándonos? ¿Usted va a pelear por un león? No. Yo quiero ver si va a ganar.
No, usted no se ponga a pelear con el diablo. Usted haga lo que Dios le manda a hacer, y más tiene que irse, porque aquí no tengo nada que hacer. Este es más obediente, este no me va a hacer caso a mí, le estaba diciendo a Dios. Él se tiene, él se va a ir. Pero si usted le da una ventanita, seguro que le va a mandar dardos de fuego. Amén. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. Y bueno, ya la hice, pero quiero hacer más énfasis. El nacido de nuevo o nacido de Dios ahora tiene la conciencia activa por el Espíritu Santo. Amén. Y esto significa que el Espíritu Santo lo está llevando, escuche bien, aunque usted no lo crea, porque algunos dicen es que a mí como que Dios no me habla. Amén. Y no, decir eso es desconocer la palabra de Dios. Porque Él está haciendo una renovación en usted de gloria en gloria, y usted no tiene a veces ni idea de lo que está pasando. Amén. Y Él está intercediendo por usted porque usted no sabe ni siquiera cómo pedir. Eso lo está haciendo Dios, y eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Y aunque usted no quiera leer la palabra, aunque le invito a que lo lea para que usted sea un verdadero soldado de Cristo. Amén. No lea la palabra por osmosis, o sea, no deje que otro se la lea, léala usted. Amén. Ahora, ese Espíritu Santo lo está llevando al conocimiento de la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es suficiente para el cristiano entender que aún si llega a pecar, tiene la puerta de salida de ese pecado. Amén. Amén. ¿Cuál es? Ir a Dios. ¿Ir a Dios para qué? Confesar su pecado. Amén. Y levantarse en su justicia divina para seguir venciendo el pecado. Amén. El que no es nacido de Dios, sencillamente no le importa y lo sigue haciendo. Amén. Ahora, si usted está en una posición de que no le importa el pecado que está haciendo, mi hermano, lo invito a que le clame a Dios para que lo libere del poder de Satanás. Amén. 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 Yo sé, como Pablo, hay debilidad en nosotros, yo lo sé. Y el Señor permite que eso suceda, porque es la manera en que nosotros no nos enaltezcamos. Pero escuche, una cosa es que yo caiga, a que yo mantenga caído. Amén. Amén. Y mantener caído es estar en el pecado, no querer salir de allí. Deleitarse en el pecado, consentirlo, apapachar, tenerlo ahí. Es que mi carne se siente tan bien cuando lo hago. Miras, cuidado, porque puede ser que usted no haya nacido de nuevo. Amén. Entonces, el maligno es la maldad personificada. Él es la maldad en su punto más profundo posible. Y como toda la gente mala y todos los demonios malos nunca están satisfechos con su propia maldad, sino que desean corromper a todos los demás. También es llamado el tentador, y ya voy a acabar. Recuerden la escritura en Mateo 4, la historia cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y luego Satanás lo tomó y lo puso allí, lo puso allá, y le mostró esto y le mostró lo otro. Amén. El tentador, Mateo 4, cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó, pero después lo toma el diablo, el tentador. ¿Y qué significa eso? Que él incita a los hombres a pecar. ¿Amén? Él incita a los hombres a pecar. Si usted analiza las tres provocaciones, las tres tentaciones, está tocando sencillamente ¿cómo se llama? ¿El deseo? Sí, los deseos de la carne. Deseos de la carne. Lo que no sabía era que se está enfrentando al mismo Dios. Otro nombre en Apocalipsis 12:10 es el acusador. Usted tiene un acusador. Una cosa que le encanta hacer a Satanás es acusar a los creyentes. Amén. Usted lo ve allí al que dije ahora, el señor Job, usted ve que Satanás todo el tiempo lo está acusando. Satanás puede acusar, amén. Pero nosotros tenemos un abogado, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo.
Él nos va a defender de todas las acusaciones. No hay, hermano, mire, solo para traer un ejemplo, recuerda la historia de Job y la historia de Eva. Usted recuerda que Satanás habla a Eva y lo que hace es tratar de decir que Dios es un mentiroso. Porque Dios te dijo eso. Lo que pasa es que él no quiere esto. O sea, como que él está diciendo, Dios tiene otro propósito y no te lo ha dicho. Lo mismo pasa con Job. Amén. Oye, ¿te acuerdas la mujer de Job lo que le dice al hombre? Dice, oye, maldice a Dios. Maldícelo. Está bajo influencia de Satanás, la mujer. ¿Amén? La mujer está ahí. ¿Qué es lo que quiere hacer? Acusa a Dios. Acusa. Entonces vemos como siempre trata Satanás de hacer ver a Dios como mentiroso para que los hombres comiencen a dudar de lo que Dios dice. Amén. Y por el otro lado es quien nos acusa a nosotros delante de Dios. Pero hay una gran verdad aquí en Romanos 8:33, mi hermano. No sé si usted se ha fijado en esto. Y allí nos dice que nadie puede traer acusación alguna en contra de los escogidos de Dios. Amén. Por lo tanto, no dejes que alguno te señale y te diga, es que tú no eres un hijo de Dios. Es Dios quien ya ha declarado que nosotros estamos justificados y no tenemos nada que temer. Amén. Me parece que ustedes no han leído Romanos 8:33 y se los voy a leer, porque a mí me parece una escritura grandiosa, hermano. Escucha, hay algunos que piensan que si usted de pronto, siendo hijo de Dios y tuvo una debilidad, cometió un pecado y en ese momento vino Jesucristo, usted se fregó y se quedó. Y mire lo que dice la escritura, eso es desconocer la escritura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios te justificó, ¿quién puede quitarte, apartarte del amor de Dios? Amén. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escuche esto, nadie te puede condenar, porque si Cristo murió por tu salvación, ni siquiera Él te va a condenar. Amén. 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 Para que quede claro, buen discípulo, yo no estoy diciendo, pues dedícate a pecar, no, porque por eso el Señor nos dice, aquí les dejo la palabra, porque ella es santa, y si caminas en ella, estás en santidad. Pero si pecares, abogado, me dice. Amén. Él es quien justifica, no eres tú. Amén. No es nadie más. Nadie tiene la potestad de perdonar tus pecados, como los perdonó Dios. Amén. También después el llamado, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Lo que significa eso es que Él es el espíritu que opera. ¿Quién? Satanás. Es el espíritu que opera en los incrédulos. Amén. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién? Satanás. Él gobierna los corazones de los incrédulos. Y usted puede llegar a ser un incrédulo cuando usted por una sola doctrina mal enseñada la cree y le da opción a Satanás. Y no cree en lo que dice la palabra. Amén. Entonces, él es Satanás, él es el adversario, él es el diablo, él es el calumniador, la serpiente antigua, un engañador, sutil, astuto, el gran dragón, una bestia aterradora, destructiva, poderosa, que busca acabar con todo lo de Dios. Él es un león rugiente que está listo para devorar y hundir a cualquier persona a quien pueda llevarse en su sistema maligno. Él es llamado el maligno, intrínsecamente malo. Él es la generación de la maldad. Amén. Y ni siquiera está contento con su propia maldad, sino que quiere corromper al resto de la gente. Nos quiere incluir ahí. Y usted ve en nuestro país cómo nos falta orar por nuestros gobernantes. Porque se han destacado no por su brillantez, sino por su corrupción, por su maldad. ¿Y saben qué pasa, mi hermano? Es que no estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es lo que pasa. Amén.
Amén. Él es el tentador, engañando a la gente para que cometa maldad. Él es el acusador, intentando traer sobre los hombres el juicio de Dios, al decir que nosotros no merecemos su favor ni su salvación. Él es llamado el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los cuales son las personas que no quieren creer en Cristo como su Redentor y en Jesús como su Señor. Bueno, yo voy a dejar aquí porque tenemos varias cosas que hacer, pero quiero decirles algo, hermanos. Por favor, lo que estamos tratando de hacer es entender lo que el Señor nos enseña, Amén. operar con sabiduría sobre lo que el Señor nos enseña, amén, y ser el ejército de Cristo verdadero que Cristo quiso levantar como su cuerpo, como su iglesia. Amén. Amén. Usted hace más arrodillándose, orando conforme a la verdad que ya entendió, orando por su país, orando por su región, por su colegio, por su universidad, por su trabajo, por su familia, etcétera. Usted hace más que tratando de predicar un evangelio que no cree. Amén. Amén. Esta enseñanza la voy a seguir dando desde diferentes ópticas, porque es importante que lo entendamos. Amén. Los animo a que cojan estas enseñanzas. Yo las envío por correo la escrita y pueden en el canal en YouTube, pueden oír los audios si quieren y los pueden compartir y hagan sus grupos de oración. Pastor, y los invitamos también a unirse a la red de Facebook que cada día la estamos. Invitamos a la iglesia a unirse al Facebook de la iglesia, ahí estamos subiendo material, las prédicas, las actividades, y es una manera también de poderlo compartir a través de nuestros propios perfiles. Amén. En lugar de estar propagando videos de chismes y cosas de esas, propaguen lo que es verdadero. Esas cosas son buenas siempre y cuando las usemos como debe de ser. La usemos para la gloria de Dios, para difundir el evangelio, amén, para difundir la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Joven.